es Martín Echeverría Victoria y soy coautor del artículo que a continuación presento. En la producción científica global persisten rasgos de asimetría entre los países periféricos y los centrales, sobre todo del norte geopolítico. Esta asimetría se traduce en una dependencia de los periféricos respecto a los centrales en cuanto a los objetos, marcos teóricos y marcos metodológicos que gozan de mayor utilización y reconocimiento. No obstante, hay algunos países en algunos campos científicos que deciden aislarse de las corrientes globales para concentrarse en una producción endogámica. Este pudiera ser el caso de México respecto al campo de la comunicación política. El trabajo que aquí se presenta explora empíricamente estos problemas en dirección a resolver dos inquietudes. Primero, si en efecto se verifica un aislamiento de la producción científica mexicana en cuanto al destino de sus publicaciones, que pueden ser de alcance nacional o bien internacional. Y segundo, si esa producción integra parámetros de calidad acordes con los estándares internacionales, de manera que pueda ser visibilizada a ese nivel. Respecto al apartado teórico, nuestra investigación se ancla en dos conceptos, el de reflexividad en la actividad científica y el de las relaciones centro-periferia en la producción de ciencia. La primera asume que los científicos sociales son sujetos socialmente condicionados respecto a los objetos y sujetos que ellos exploran. En ese sentido, conviene una visión autocrítica de su práctica, que sea atenta a la manera en que estos condicionamientos determinan su producción, tendencias y retos a los que se enfrentan. También conviene que la reflexividad vigile la manera en que la propia actividad científica se inserta en la dinámica de los sujetos estudiados y les afecta. La reflexividad se convierte, pues, en un mecanismo de control y vigilancia de los científicos sobre lo que los científicos hacen, de modo que adquieren conciencia de su desarrollo y de sus vinculaciones con la sociedad. El segundo concepto teórico se refiere a las relaciones centro-periferia en la producción científica, entendiendo al centro como ese mainstream internacional de circulación de conocimiento de alto nivel de desarrollo, prestigio y capacidad de difusión, que por lo común se genera desde los países del norte geopolítico. Y a su vez, entendiendo a lo periférico como la corriente de producción científica de escaso potencial de internacionalización y con complicado acceso a los mercados internacionales de conocimiento, que generalmente circula en países en vías de desarrollo. Entre ambos espacios se desarrollan relaciones de dependencia del segundo al primero, dificultad de que los aportes de conocimiento de la periferia sean reconocidos, atraso en la profesionalización de revistas científicas, división entre aquellos académicos que se insertan a las redes internacionales y los que no, y asimetrías en cuanto a la capacidad de difusión de conocimiento en virtud de la mercantilización del mismo por las grandes corporaciones editoriales globales en el centro. Teniendo a la reflexividad como el concepto normativo que motiva este trabajo y a las relaciones centro-periferia como fuerzas que estructuran los campos científicos en diversos países, pasamos a exponer las observaciones y hallazgos empíricos de este trabajo. Los datos de las publicaciones fueron obtenidos de las bases de datos Scopus y World of Science, y para el caso mexicano, del Centro de Documentación en Ciencias de la Comunicación, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la base de datos brasileña Scientific Electronic Library Online. Se hicieron búsquedas de publicaciones bajo las palabras clave de comunicación política, comunicación y democracia, comunicación y gobierno, opinión pública, medios y política, medios y democracia, medios y gobierno y otros conceptos similares que generaron el corpus de 202 documentos. Un primer dato es el volumen de producción de México en comparación de otros países, de acuerdo a la base de datos Scopus. Si bien la diferencia es abismal en comparación con los Estados Unidos, que había producido hasta noviembre de 2016 5.400 artículos contra 89 mexicanos, la comparación con otros países de dimensiones similares también es desventajosa para ese país, pues en España se habían publicado 475 artículos y en Brasil 253. Se encontró también que solo la mitad de la producción local estaba en formato de artículos arbitrados o indexados y la otra mitad en formatos de poca difusión como capítulos de libro o publicaciones no arbitradas. No obstante, el 80% de la producción al menos pasa por un proceso de arbitrio de pares. Asimismo, es notoria la pluridisciplinariedad del campo, puesto que el 29% de los documentos de comunicación política se publica en revistas de comunicación y en segundo lugar un 22% en las clasificadas en ciencias sociales,
Llama la atención que solo un 12% se publica en revistas de ciencia política, a pesar de su proximidad disciplinar. Respecto a la internacionalización del campo mexicano, vale la pena notar que el 80% de la producción se sitúa en revistas del propio país, siendo las de España el siguiente receptor con apenas el 7%, seguido de Ecuador con el 6%. Otros países reciben una producción ínfima. De estos hallazgos se desprende que la producción en el caso de la semiperiferia mexicana pareciera tener un comportamiento endogámico, pero con miras a la profesionalización y por tanto y posiblemente a largo plazo a la internacionalización. Los investigadores parecieran tener más intención de publicar en un país de centro, pero de habla hispana, probablemente con la intención de tener mayor visibilidad. Por el otro lado, aunque pareciera que las publicaciones buscan alcanzar una indexación que las haga más competitivas con el caso del tiempo, este proceso sigue en espera.